Claro, es música para los oídos, pero ¿de dónde viene esta historia de que nuestro nombre termina siendo música para nuestros oídos? de que nos hace como existir, digamos, o sea, Claro. ¿Eh? Le damos existencia física al sujeto cuando nosotros lo nombramos, una persona externa reconoce que esa persona es un sujeto distinto a sí mismo, porque nosotros es como, los seres humanos estamos como en duda siempre de si estamos existiendo o no, digamos, si no, recuerden a Calderón de la Barca, en la vida sueño, los sueños sueños son, estamos como en duda siempre de si lo que está frente a nosotros es real o no. Por eso la existencia aparece, la sensación, la individuación del sujeto aparece cuando nuestra madre nos nombra, nos hace existir, decimos, ¿no? Y esto también nos pasa como sujetos, porque estamos como seres humanos, porque nos encontramos en un mundo que está lleno de gente y generalmente el anonimato pasa a ser lo común. Uno se esconde, digamos, detrás del resto de la gente. Incluso a ustedes les pasa cuando hay muchos estudiantes dentro de un aula, están como escondidos dentro de ese grupo, pero cuando un docente los señala con su nombre, ahí comienzan a existir. Comienzan a existir. Por eso ayer pusimos mucho hincapié en el tema del uso del nombre y cómo va a surtir efecto esta sola cuestión que parece una pavada, una cosa muy pequeña, cómo pasa a ser casi lo más importante para la persona que está esperando nuestro servicio, porque a partir del momento en que establecemos vínculo, podemos empezar a pensar en cuidar al sujeto, ¿no? Si nosotros no lo reconocemos como una persona que existe, digamos, le doy una cartillita, un papelito nada más, que digo, bueno, usted para cuidar tiene que hacer esto, le doy una listita de cosas para hacer, ni sabe quién soy yo, ni me preguntó cómo me llamo, ni... ¿Se entiende? Esto ustedes lo deben haber vivido en algún momento, en alguno de los trámites, que hacen en cualquier dependencia pública o privada, no importa, pero cuando uno está y no es reconocido como un sujeto individual, hasta a veces se comporta de manera rara, que no se atreve, ¿no? Pasa mucho en las canchas de fútbol, cuando se produce el efecto de masa, donde las personas actúan de una manera que después uno, cuando individualmente los identifica, dice, pero ¿cómo vos te peleaste con este otro de la hinchada y no, porque está masificada, la persona no está individuada, ¿no? No se siente una persona única, irrepetible, individual, y en este caso sería la hinchada responsable de sus actos. Así que los enfermeros tenemos que evitar como primer medida esta cuestión de que el usuario no se sienta identificado y individuo sujeto. Esa es una de las primeras herramientas que trabajamos ayer, que era el tema del nombre. Después hablamos un poco de territorio. No sé si se acuerdan, hicimos un ejercicio en relación a esta cuestión de los territorios. ¿Alguno recuerda qué es esta cuestión de los territorios que charlamos ayer? pedir permiso para, o sea, explicar al paciente los procedimientos que vamos a hacer antes de hacer las intervenciones. Claro. Un poco esa era la conclusión, ¿no? Llegamos a esta conclusión, que necesitamos pedir permiso antes de invadir territorios, porque los seres humanos somos territoriales. Sí, Sí. De a uno. Expláyense el tema. Sí, porque marcamos, digamos, la distancia con el otro. ¿Sí? ¿La marcamos nosotros o es imaginaria? No dejamos invadir nuestro territorio, sería. A ver. ¿Nosotros no dejamos invadir o nos invaden y nosotros nos sentimos de una determinada manera cuando nos invaden? Sí, podemos sentirnos incómodos, pero también nosotros permitimos quienes entran en nuestro territorio. Bueno. cuando nos empezamos a sentir invadidos nos estresamos. Ahí está, ¿no? Ahí el concepto es el estrés.
¿Qué pasa cuando invaden nuestro territorio sin permiso? Porque ustedes cuando van al colectivo no le pueden marcar el territorio a la otra persona, decir, no, mirá, correte medio metro porque estás invadiendo mi territorio personal, personalísimo, cuando están haciendo una cola en un supermercado y la persona que está atrás la está chocando con el carrito. Ustedes, no todas las personas, algunos podrá poner límites, digamos, pero hay veces que ni se puede poner límites, hay que directamente, uno a veces se aleja del espacio para obtener mayor espacio personal, pero en este mundo no podemos nosotros ir regulando el territorio de los demás. Lo que nos pasa, sí, es que cada vez que alguien invade nuestro territorio sin pedirnos permiso, nos produce una situación de estrés. Entonces empezamos a excretar cortisol, que es una hormona que tenemos que nos prepara para la lucha, nos prepara para la defensa, y eso hace que, nuestro cuerpo se ponga en alerta, ¿no? Y esta alerta va a ser una situación que va a gastar energías innecesariamente, y si eso continúa en el tiempo, puede terminar en alteración. Este es un poco el concepto. Por eso la evitación del estrés debería ser una conducta permanente que tendríamos que tener los seres humanos, y nosotros como enfermeros, evitarle el estrés a los demás tendría que ser nuestro rol profesional también, ¿no es cierto? Bueno, y una forma de evitarle el estrés a los pacientes, decíamos, nosotros como enfermeros, ¿le invadimos el territorio a los pacientes? Hace mucho ruido mi silla. Sí, profesor. Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Hay algún ejemplo de invasión territorial? ¿Cómo, profesor? No se escuchó bien. ¿Algún ejemplo de invasión territorial? ¿Cuándo invadimos el territorio de los pacientes? Cuando realizamos el baño. Alguna intervención, cualquier tipo de intervención. Cualquier tipo de intervención. ¿Alguno se acuerda cuánto podíamos decir que era el territorio, cuánto abarcaba nuestro territorio? Lo que daba nuestros brazos extendidos. Eso, lo que tienen nuestros brazos. Bien, Estefi. El largo de nuestros brazos, o sea, estos biólogos, ¿se acuerdan que dijimos? Los biólogos estudiaron cuánto es el territorio innegociable, porque en realidad cuanto más territorio podamos tener, mejor. Yo si puedo abarcar, digamos, ¿se acuerdan el ejemplo de la persona que ingresa a una confitería y no hay nadie? Está chocho, está en toda la confitería para él solo, así que se sienta, decíamos, las personas suelen sentarse, porque esto no es tan así, tan seguro, suelen sentarse contra la pared intentando controlar la puerta y tener un control de todo el territorio. A medida que va entrando gente a esa confitería, va negociando la persona, no es que se estresa apenas ingresa otra persona, pero dice, bueno, ya empezamos, ya empezó a llegar gente. Empieza a incomodar. Va negociando hasta un momento en que ya no negocia, ya hace síntomas físicos, digamos, de estrés, cuando las personas invaden el territorio personal personalísimo. Ese territorio personal personalísimo, que ustedes lo deben reconocer, porque es cuando uno se siente amenazado, cuando uno empieza a decir, estoy como acosada, estoy como acosado, estoy mal, estoy incómodo, que es cuando decíamos, vamos en el colectivo y alguien nos apoya los glúteos en el hombro, por ejemplo, o alguien se apoya en el asiento donde yo estoy sentado, bueno, esto empieza a generar en mí distintas situaciones que le llamamos estrés, ¿no es cierto? Y los enfermeros permanentemente invadimos el territorio de los pacientes, y ustedes van a observar muchos ejemplos, esto en la práctica cotidiana. Yo, como les decía ayer, yo llevo más de 20 años trabajando como enfermero, y estoy muy atento a esta cuestión de los territorios, uno porque doy la clase, pero después porque también estoy observando qué pasa con el resto de los agentes de salud, ¿no es cierto? Y cómo las personas invaden el territorio de los pacientes, no solo los enfermeros, muchos enfermeros que nosotros solemos tener más claro esta cuestión, pero muchas otras disciplinas invaden el territorio de los pacientes sin pedirles permiso. Entonces viene el de laboratorio y dice, a ver, le voy a sacar sangre, y le agarran el brazo y el paciente enseguida ya le están ligando, y por ahí está recién levantándose este paciente, o recién se está despertando, porque a las 7 de la mañana vienen a sacar sangre. Nadie le preguntó, le pidió permiso, mire, disculpe, le voy a... Así que esta segunda herramienta, la música para los oídos, decíamos, pues son tips para la práctica, ¿no? Recordemos que el objetivo de esta materia es integrar contenido de toda la asignatura. Acá estamos viajando por fundamentos de enfermería, ¿no? Que serían como las primeras herramientas, las primeras bases para tener contactos con los pacientes y establecer un vínculo que le sirva al sujeto.
¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo que tenemos los enfermeros? Brindar el cuidado apropiado. Curar al paciente. Gabriela, de vuelta, por favor. Curar al paciente. Bueno. ¿Tuvo ayer, Gabriela, usted? Hablamos del curar, nosotros. Hablamos del curar, hablamos del cuidar, de las distintas concepciones, ¿no? ¿Qué decíamos del curar? ¿Se acuerdan de Hipócrates? ¿Se acuerdan de Florence Nightingale? Lo dice en una parte también. ¿Quién cura? ¿Nosotros curamos? La naturaleza. El ambiente. Sí, o el propio sujeto, decimos, ¿no? Las personas se curan a sí mismas. Ni siquiera los médicos curan a los pacientes. Los pacientes tienen que ser puestos en las condiciones para que su organismo se repare a sí mismo. A veces se los ayuda con sustancias, con medicamentos, pero esta idea del curar genera poder, genera poder. Y acá voy a estar muy atento siempre a estas palabras yo, porque es parte de la concepción del modelo médico hegemónico, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos curar al paciente, parece que vendría una fuerza superior, extraordinaria, que tiene un poder de curación, imparte poderes sobre el otro paciente y tiene el poder de curarlo. Y nada de eso es cierto. Ni los enfermeros ni los médicos tienen ese poder. El poder lo tiene el sujeto. Lo que hay son herramientas, y ahí hablamos de las perspectivas, ¿no es cierto? Cuando hablamos ayer de perspectivas, intentamos visualizar eso también. ¿Qué es esta cuestión de las perspectivas? ¿Se acuerdan las luces que iluminaban al sujeto que hablamos ayer? Sí. Sí. A ver, ¿alguno se anima a contar, a ver qué es lo que estuvimos charlando con respecto a la iluminación? ¿Qué hacen las disciplinas sobre el sujeto? Las ven con sus ojos, digamos. De distinta Que manera. cada disciplina Lo abordan de distintas maneras. ilumina un solo aspecto del sujeto. Entonces no A ver. termina considerándolo completamente. Y ahí recalcamos la importancia de que la enfermería ilumina a toda la persona, no solo una parte. Le dio el ejemplo también de los médicos, que cada médico ilumina algo diferente. Bien, vamos bien. Decíamos entonces, ¿se acuerdan que se levantó, creo que... Ahí, por ahí no me Yo, acuerdo. ahí, Margarita. Margarita, ahí está, Margarita. ¿Se acuerda que Margarita nos hizo de voluntaria ayer? Se paró frente a ustedes y de distintas perspectivas veían, era la misma Margarita, ¿no? Pero las personas que la veían de adelante veían una cosa y las personas que veían de atrás veían otra cosa. Justo ella tiene ocluido un ojo, y bueno, ahí nos dio muchos elementos de descripción. La persona que la estaba viendo de la parte posterior nunca vio que tuviera ojos Margarita. O sea, para esa persona la perspectiva que tenía era que no tenía ojos. Por lo tanto no iba a tener visión, no iba a tener ningún problema en cuanto a eso, porque podría suponer que tendría ojos, pero no veía si tendría ojos. O sea que no iba a encontrar nada que le hiciera suponer que a Margarita necesitaría ayuda en algún momento. Es un ejemplo, por supuesto. Pero ese ejercicio lo que nos tiene que poner es humildes, les decía yo, ¿no? Humildes. Y pensar que la mirada de un enfermero, si bien intenta integrar al sujeto, la mirada va a ser con ojos de enfermero, ¿no es cierto? Nosotros vamos a mirar a los sujetos con nuestros ojos, con los ojos de enfermero. Que como dice Axel, intentamos integrarlo al sujeto, pero no es que lo vemos en toda su complejidad, porque el ser humano es muy complejo. Decíamos, los médicos ven la complejidad del sujeto en el cuadradito que reconocen. Digamos, el cirujano va a ver, ¿se acuerdan el ejemplo del martillo? ¿Algunos se acuerdan que hablábamos del martillo? Que decíamos, ¿cómo era la cuestión del martillo? A ver, Steffi, que me asiente con la... Que se pretendía ver a todos los pacientes, o sea, a todos los clavos, con el mismo martillo. Esa no sería una pretensión, sino sería una dificultad, ¿no es cierto? A ver, ¿algún otro lo completaría mejor, Nicolás?
el martillo ve a todos con cabeza de clavo, una onda así. No me acuerdo. Bueno, ¿Cómo Martín, era? El martillo ve a todos con cabeza de clavo, ese es el problema. Como que tenemos que tener más herramientas, una onda así. ahí está, ahí está. Tenemos que tener más herramientas. Esto es más perspectivas, ¿no? Tenemos que corrernos del lugar donde estamos, porque si solamente, que de hecho va a ser así también, pero tengo que tener muchas herramientas para intentar integrar a los sujetos. Pero tenemos que saber que los seres humanos podemos ver pocas cosas de la complejidad del sujeto. Por eso estamos organizados en disciplinas de atención y cada disciplina profundiza en su mirada. Algunos preparan su martillo de una determinada manera que sería la herramienta para visualizar al sujeto, y decíamos, si un cirujano ve a un paciente, lo que está mirando es si tiene alguna de las 20 o 30 patologías que hacen que un sujeto sea operable. Y ahí se le hace agua a la boca. Cuando encuentran eso, se le hace agua a la boca, porque coincide con lo que estudiaron. Y no, cuando un clínico ve a un paciente, está viendo si lo que ve coincide con lo que él aprendió. Si tiene, no sé, si encuentra diabetes, si encuentra un paciente hipertenso, si encuentra un paciente con ascitis, con un síndrome ascítico edematoso, está buscando enfermedades, los médicos buscan enfermedades. Entonces, buscan si dentro de su conocimiento entra ese paciente con todos esos datos y ahí lo clasifican. Y se ponen contentos cuando lo logran. Pero eso tiene una limitación, decíamos. La limitación es que como tengo pocas herramientas, lo veo con mis ojos nada más, que tienen esas pocas herramientas. Y los enfermeros tenemos esas herramientas que también tenemos limitada nuestra visión. Cuando digo visión no estoy hablando de los ojos, sino de nuestra perspectiva de observación de los sujetos. Entonces, humildes, decíamos, nuestra mirada tiene que tener ojos de enfermero. Y cuando tenemos esta mirada que implica tener ojos de enfermero, ahí nos aclara un poco qué es lo que buscamos cuando buscamos datos en los pacientes. ¿Qué es lo que buscamos cuando buscamos datos en los pacientes? Escucho ofertas. Intervenciones. ¿Cómo? Axel. Intervenciones. ¿Buscamos intervenciones? Yo sé que no era conocimientos. Método. Necesidades alteradas, dice Macarena. Bien, ahí nos vamos acercando. Las necesidades alteradas, ¿qué nos implica? ¿Qué buscamos nosotros? Cuando ustedes vean un paciente, piensen en lo que hacen en la práctica. Ustedes han tenido práctica, mala, buena, larga, corta. Cuando van a atender a un paciente, recolectan datos, decimos, ¿no? La primera etapa, la valoración, recolectan datos. ¿Para qué los recolectan los datos? ¿Qué están buscando? Información. ¿Para qué? Un diagnóstico. Sí. Claro, un diagnóstico. Están buscando problemas, ¿no es cierto? Cuando ustedes se encuentren con un paciente, con una persona, van a encontrar que el paciente tiene problemas, ¿no? Y gran cantidad de esos problemas van a estar entreverados, mezclados, decimos, ¿no es cierto? Entonces esos problemas van a ser, el paciente les va a hablar de su enfermedad, les va a hablar de un montón de problemas van a tener los pacientes. Claro, Carolina, para saber qué necesita y cómo intervenir. El mundo de las necesidades es nuestro mundo, y a partir de ahí vamos a ver si el paciente, decía Virginia Henderson, es autónomo o requiere ayuda, y a partir de ese requerimiento de ayuda vamos a ver si el problema que vemos, y ahí es donde a nosotros se nos va a hacer agua a la boca, coincide con los problemas que son enfermeros. Porque vamos a encontrar enfermedades también, y la dificultad que tenemos es que la enfermedad nos atropella, decíamos ayer. ¿Qué significa esto de que la enfermedad nos atropella? ¿Alguno se acuerda? Se cortó el audio, no escucho. Se aprovechan que no tengo el sonajero. Yo no me acuerdo, profe. Hablamos un poco
no caer en tratar de decir qué es lo que tiene el paciente, me parece. Como Está ahí la importancia y la evolución que tiene el modelo médico hegemónico, que ha hecho que toda la sociedad, ¿recuerdan? En las charlas de familia, ¿de qué se habla? En parte de esas charlas, ¿de qué hablan ustedes? De enfermedades. Corremos carrera a ver quién tiene más enfermedades, o hablamos de síntomas. ¿Y de qué buscamos? Y ahí mismo aparecen los remedios, los tecitos, las pastillas, aparece todo eso en las charlas que no tendrían ningún objetivo. Fíjense la impronta que ha tenido el modelo médico hegemónico, que las enfermedades pasaron a tener un poder organizador de la sociedad prácticamente. Organiza tanto que hasta nuestras reuniones sociales aparecen enfermedades y aparecen estos problemas. Ahora, las enfermedades, ¿son problemas que descubrimos los enfermeros? En algunas ocasiones sí, profe. A ver, ¿cómo sería? ¿Cuándo fue que le enseñamos a usted a descubrir enfermedades? detectamos síntomas. Por ahí puede ser a través de la piel. No sé, si cuidas a un paciente o tenés un paciente en cuidados, alguna erupción de la piel que esté señalando algo. No enfermedades objetamente, pero sí síntomas. Ah, bueno. Entonces hay que separar ahí, ¿eh? Hay que conceptualizar lo que es una enfermedad. Una enfermedad es un conjunto de signos y síntomas que están clasificados en las clasificaciones internacionales de enfermedades, en la CIE, con una codificación específica. Para llegar a esa conclusión, cuando hablamos de enfermedad, hablamos de una conclusión. Es un problema que descubre una disciplina, que es la conclusión de su observación. Y los que hacen esas conclusiones son los médicos. Los médicos utilizan, nosotros usamos el proceso de atención de enfermería, los médicos usan un método que se llama el método clínico. Ese método hace que ellos opinen, y quiero que señalemos esta palabra, opinen, en torno a lo que le pasa al paciente. Es una opinión. Porque ¿qué hicimos con la verdad ayer? La enterramos. La enterramos. La enterramos en el aula F, ¿se acuerdan? Quedó ahí. Así que la verdad no la tenemos, ni la tienen ellos tampoco. Todos vamos a opinar en torno a lo que percibimos del sujeto. ¿Por qué? Porque puede pasar que mi percepción esté amañada. ¿Por qué? ¿Cuáles son los obstáculos de la percepción que hablábamos ayer? Que está tamizada por nuestros conceptos, todo lo que nos rodea en torno a nuestra personificación. Tamizada, usted usó el término de tamizar. Está influenciada. Atravesada o influenciada por la historia personal, por nuestros juicios, por nuestra forma de ver la vida. Bien, bien, Maggie. Está influenciada nuestra mirada. Recuerdan que hacíamos el ejemplo de los animales. Los animales ven cosas que nosotros no vemos, huelen cosas que nosotros no olemos, y lo mismo nos pasa a los humanos entre humanos. Nosotros vemos cosas que están tamizadas por nuestra historia, bueno, desde las cuestiones biológicas, cuánto veo, cuánto dejo de ver, si tengo problemas visuales, no sé. Desde lo biológico hay diferencias. Incluso imagínense las personas que son daltónicas, ven personas o cosas de colores que son distintos a los que ve otra persona. Y la realidad del daltónico va a ser esa, de ese color. Y uno que le diga, no, pero ese es rojo, eso es verde. Incluso hay diferencias, vieron que hay, no sé, me sale la palabra memes, pero son como ejercicios visuales que aparecen en las redes, que hay personas que ven una zapatilla de color rosada y otro el mundo depende, el cerebro, qué sé yo. Entonces, esos son típicos ejemplos de diferentes percepciones. Uno lo ve rosado, el otro lo ve violeta. ¿Y cómo? Y las dos personas ven el mismo objeto y ven cosas distintas. Bueno, lo mismo nos pasa cuando atendemos pacientes. Todos vemos cosas distintas. ¿Por qué? Vemos al mismo sujeto y tal vez lleguemos a diferentes observaciones o tamizado todo lo que observamos a partir de nuestras percepciones, que están tamizadas, como dijo Axel, usamos la palabra tamizada, porque es como colada, como influenciada. A mí me gusta esta analogía con el tema de las luces, coloreada, si quieren, esta realidad que estamos observando con nuestra mirada, con nuestros ojos.
que no tiene que ver solo con los ojos, sino con todos los sentidos que hacen que yo perciba la realidad. ¿Por qué? ¿Porque todos pensamos de la misma manera? No. No. No, bueno, gana el no hasta ahora. ¿Por qué sería no? ¿Por qué no todos pensamos de la misma manera? Por lo mismo que veníamos hablando de que estamos influenciados por todo, las vivencias, el entorno, que va forjando el pensamiento, digamos. Bueno, eso tendría que ver más con las percepciones, pero recuerdan que hablamos de los estilos de pensamiento, que cada uno a lo largo de su desarrollo, que esto viene también desde el que nacemos, se va desarrollando estas distintas capacidades de pensar la realidad. Esto es de cómo apropio yo las observaciones del entorno y las interpreto a través de mi mente, y esa forma de relacionarme con el entorno tiene un camino que no todos lo tenemos iguales. Y se acuerdan que hablamos de los estilos de pensamiento, algunos eran sensatos, otros eran intuitivos, que cada uno se iba como poniendo en alguno de esos extremos, resolutivo, ¿se acuerdan? Entonces, no todos pensamos de la misma manera, ahí también separamos esta idea del proceso de pensamiento, de lo que es la opinión, porque a veces decimos, yo pienso igual que vos, y en realidad eso no pasa, eso tiene que ser, yo opino igual que vos, sería la consideración correcta, cuando tenemos la misma postura frente a un tema, ¿no? Del aborto, del divorcio, de cómo me cae una persona, bueno, son opiniones esas, no tiene que ver con el pensar, sino con la opinión. Cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de este proceso mental que hace que un sujeto se relacione con lo exterior, con el entorno, de una manera determinada, y que ese procesamiento tiene estilos, y que todos los sujetos tenemos combinaciones de esos estilos que pueden ser distintos. Entonces, y eso es lo que enriquece a su vez las percepciones, porque al tener distintos estilos, recuerden que había un estilo de pensamiento que era más artístico, el otro era más científico, entonces de esas dos combinaciones vamos a lograr un mayor acercamiento a esa realidad o a esa verdad, aunque siempre con la humildad de que la verdad la enterramos en el aula F ayer. Nunca puedo decir yo que tengo el tupé de describir la realidad diciendo que es la verdad. Siempre tengo que plantear todas mis percepciones, incluso mis juicios, como mis opiniones personales. Y a esto vuelvo al área médica, cuando los médicos dicen usted tiene esta enfermedad, es su opinión profesional. Generalmente están muy seguros porque están basados en evidencia también, no es que largan diagnósticos así de ver la gente caminando, sino que se basan en estudios diagnósticos, en laboratorios, en exámenes de imágenes, en su anamnesis, en su examen físico. Entonces llegan a la conclusión de que esta persona tiene esta enfermedad clasificada con este nombre, ¿no? Usted tiene neumonía. Bueno, llegó a esa conclusión. ¿Es la verdad? Bueno, podemos decir, es la verdad para este profesional que se basa en esta evidencia y está muy cerca, aparentemente, de lo que le está pasando a este sujeto, y la propuesta para ayudarlo estaría por este lado. Pero fíjense que esta enfermedad, hoy le decimos neumonía, pero no siempre se llama neumonía. En el año 1900 le llamaban pulmonía, y lo van a escuchar en las películas viejas, tiene pulmonía, tiene otro nombre incluso. Y la conclusión era pulmonía. Fíjense entonces que no era una verdad, sino que fue evolucionando a lo largo del tiempo y fue cambiando de nombre. Y hoy en día las neumonías se subclasifican en la neumonía de la comunidad, neumonía inducida por nosocomial, tienen hasta clasificaciones internas. Entonces, este es el desarrollo de la medicina y de cómo clasifican sus verdades, sus opiniones profesionales. ¿Y dónde tenemos que poner estas opiniones? En el mundo de las opiniones. ¿Dónde ponemos los diagnósticos médicos? En el mundo de las opiniones profesionales. No los ponemos en el mundo de la verdad. Y ahí es donde aparece la confusión. Cuando nosotros decimos curar, estamos hablando de una verdad. Estamos como dándole más poder a la opinión
que la que tiene. Siempre tengamos esta consideración de lo que hacemos nosotros es opinar en torno a lo que le pasa a los pacientes. Obviamente que no podemos opinar sin evidencia, porque la opinión sin evidencia puede producir un riesgo muy grave en los pacientes. ¿Se acuerdan que decíamos? Hay una palabra que decíamos ayer que hace que tengamos que basar nuestras opiniones en evidencia, ¿no? ¿Y por qué teníamos que basar nuestras opiniones en evidencia? Nuestras opiniones son los juicios clínicos que hacemos sobre los pacientes, ¿no? Vamos con un ejemplo, puede ser un poco más complicado. Llega un paciente a la guardia, y esto fue una cosa real que me pasó a mí. Yo trabajaba en el Hospital Heller en Neuquén en el servicio de guardia, en el servicio de emergencia, y llega un paciente a la guardia con dificultad para respirar, se queda agitado, con agitación, con dificultad para respirar. El enfermero que lo recibe lo hace pasar rápidamente a la sala de procedimientos, le agarra una máscara de oxígeno y le pone una máscara de oxígeno. Otro enfermero que estaba atrás, ya más grande, va al paciente y le dice, ¿qué te pasó? Recién mi novia me dejó, le dice, y me quiero matar. Fíjense, por supuesto, este enfermero que le preguntó esto saca el oxígeno del paciente y se lo retira. El primer enfermero que atendió a este paciente, ¿qué conclusión sacó? ¿Tenía un cuadro respiratorio? Claro. Pensó que tenía algo relacionado con la respiración, ¿no es cierto? Cuando el otro enfermero indagó más cantidad de datos, se dio cuenta de que no venía por ese lado la conclusión y que había, o sea, el primero pensó en un patrón respiratorio ineficaz, hizo la línea directa en un diagnóstico de enfermería, dijo patrón respiratorio ineficaz, y el enfermero que estaba atrás recolectó más datos, y no 800 millones de datos, sino 2 o 3 datos más, y pasó a tener una ansiedad como diagnóstico, si se quiere, y los síntomas pueden estar mezclados. Entonces, con ese ejemplo podemos hacer la analogía, o podemos pensar que nuestros juicios, primero, a veces pueden estar errados, ¿no es cierto? Por eso hablamos del mundo de la opinión. Y lo otro es que necesitamos tener mucha evidencia para poder sostener nuestros juicios. O sea, cuanto mayor cantidad de evidencia, yo puedo estar mucho más seguro de lo que yo estoy opinando profesionalmente, y esto va a terminar siendo un diagnóstico de enfermería. Cuando otro colega lo vea, va a ver lo mismo que veo yo. ¿Se entiende? Entonces, la palabra para plantear por qué tengo que basar en evidencia es para dar seguridad del cuidado en los pacientes. Porque si no, pongo en riesgo a los pacientes. Fíjense que si este paciente yo le hubiera dejado puesto el oxígeno, bueno, el oxígeno ocupa las más radicales libres, el oxígeno empieza a producir hiperoxigenación, este paciente iba a empezar con dolor de cabeza, iba a hiperventilar, y probablemente iba a tener otros problemas, digamos, que después van a estar asociados a la administración externa de oxígeno, que es un medicamento, sin necesitarlo, ¿se entiende? Entonces yo iba a dañar al paciente si yo hacía un mal diagnóstico. Si yo me hubiera quedado con el patrón respiratorio ineficaz, con la primera agitación que vi, me hubiera quedado con ese mal diagnóstico. ¿Estamos? Y acá también es donde ustedes tienen que empoderarse y saber la cantidad de veces que pueden cometer errores dañando a los pacientes. O sea, el poder que tenemos los enfermeros, yo siempre digo, tenemos el poder de matar a los pacientes, y eso por un lado nos tiene que dar miedo, pero por otro lado nos tiene que dar mucha responsabilidad. Y la responsabilidad va a estar dada en la cantidad de evidencia que yo junte para poder opinar profesionalmente en cuanto a las intervenciones que voy a realizar. Bueno, con esto hicimos un poco de repaso de lo que hicimos ayer. Bueno, también hablamos un poquito de la escucha activa, ¿se acuerdan de algunos tips de escucha activa? Esto de mirar a los ojos,
esto de establecer contacto, de empezar con la música para los oídos, de establecer contacto visual, el nivel de comunicación, si puedo estar al mismo nivel del sujeto, sería mejor. ¿Para qué? Para que el paciente no sienta esta relación de poder, de que está uno, paciente, imagínenselo acostado y ustedes parado al lado, sí, cuénteme, a ver qué le pasa, a ver, usted, que es tan inferior a mí, Entonces, igualando la relación, es más posible que el paciente abra sus canales de información y pueda expresar, nos pueda expresar mayor cantidad de datos, y que es nuestro gran poder también. Los enfermeros tenemos este gran poder de recolectar datos, más que los médicos incluso. A veces nosotros tenemos que acercar la información al área médica porque no, a los médicos a veces no le dicen cosas a los pacientes. Como que abandonaron el tratamiento, como que hace un montón que no están tomando la medicación, como algo que les pasó y se olvidaron de decírselo, ¿sí? Porque se ponen nerviosos los pacientes también. Y después cuando establecen vínculo con nosotros y nosotros logramos ese tipo de relación, los pacientes empiezan a expresar otras cosas. Y a veces, bueno, esa información también le sirve al área médica, para mejorar sus conclusiones diagnósticas también, ¿no es cierto? Porque también pueden equivocarse, y ellos van también en ese devenir de tomar decisiones y de poner oxígeno antes de tiempo, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo podríamos hacer para evitar esta cuestión de dar cuidados inseguros y de tratar de emitir juicios basándonos en evidencia? ¿Qué estrategia podemos seguir? ¿Cómo podemos aprender a hacer eso? Que va a ser el tema de hoy. ¿Otra vez el pensamiento crítico? Ahí está. Gracias, Axel. Bien, entonces decíamos, para uno evitar estas cuestiones de tener o brindar un cuidado inseguro, o hacer macana, diría mi tía, o de cometer errores graves sobre los pacientes, sobre el cuidado de los pacientes, tengo que intentar ser pensador crítico. Les voy a leer una situación, y ustedes me van, dos situaciones, y ustedes me van a tratar de decir cuál les parece que son ejemplos de pensamiento crítico y cuál les parece que es de pensamiento espontáneo. Bueno, situación 1. Mientras Ana conduce su coche, a su mente acude lo siguiente: cuando termine esta semana me sentiré feliz, tengo tanto trabajo que hacer, el examen de fundamentos es mañana, tengo que presentar un trabajo el jueves, esta noche trabajo, realmente necesito ir a la peluquería a cortarme el pelo, ¿es imprescindible que mañana salga de compras? ¡Ah, qué hombre más interesante el de ese coche! Tengo hambre, ¿qué podría comer? Situación 1. Situación 2. He tenido una mala semana. El examen de fundamentos fue terrible. He estado muy estresada en el trabajo porque estaba preocupada por el trabajo que tenía que presentar y acabó deprisa y corriendo a último momento. Mira hacia adelante y se siente abrumada por todas las tareas y compromisos. Piensa para sí misma: tengo que organizarme. Mañana por la mañana voy a sentarme con la agenda en la mano y a planificar todo lo que tengo que hacer. ¿Y cuándo voy a hacerlo? Voy a escribir todo, a fijar prioridades y a hacer un calendario de modo que tenga un poco de control sobre mi vida. De estas dos situaciones, ¿cuál les parece que podríamos relacionarla con el pensamiento crítico y cuál podríamos relacionarla con el pensamiento espontáneo? La primera con el pensamiento espontáneo y la segunda con el pensamiento crítico. Sí, estoy de acuerdo. Queda claro, Concuerdo. ¿no es cierto? Sí, Bien. sí, profe, concuerdo. Fíjense que nuestro pensamiento funciona así: vamos caminando, vemos que uy, mirá qué rico pedazo de torta, mañana tengo que presentar el trabajo de fundamento, uy, se me viene el vencimiento de la luz, uy, mirá, qué interesante. Todos esos pensamientos están juntos en nuestra mente y están mezclándose, y tenemos, bueno, y algunas personas dicen que tienen como torturas en la cabeza, a algunos les anda más rápido, pero todos tenemos estos pensamientos permanentemente y están todos mezclados, así que no se sientan que están enfermos ni
ni psiquiátricos, es así, pensamos así, los seres humanos somos así. Ahora, ¿podemos controlar eso? Sí, ejercitándonos, haciendo esto que hizo Ana, planificándose. Voy a planificar, voy a poner prioridades, voy a ordenar mi pensamiento, me voy a concentrar en esto primero, voy a hacer esto primero, voy a hacer esto después. Intento controlar, hacer manejable el pensamiento, ¿para qué? Para llegar a conclusiones que sean más seguras para el paciente. Y ese es el objetivo. Así que ahora les voy a compartir pantalla. Un segundito. Ahí. Ustedes me dicen si la ven. Sí, se ve. Sí, profe. Se ve la pantalla, dice práctica integradora, pensamiento crítico. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo ahora a ustedes no los veo, así que no se preocupen por las cámaras, pero sí les pediría que ustedes me pregunten o me corten si ven que algo les causa alguna consulta o quieren participar en alguno de los ejercicios que vamos a ir charlando. Así que vamos a iniciar esta idea de lo que es el pensamiento crítico, repasamos las imágenes de ayer sobre las percepciones de la realidad, esta idea de que mirado de distintos lugares el mismo objeto puede presentar distintas imágenes, y estas imágenes, este círculo, este cuadrado que se refleja, tenemos que identificar, tenemos que representarlo como que es nuestra verdad, nuestra realidad, ¿no es cierto? Ahí ya me entró alguien a esta... Esperen, que hay alguien que me ingresa tarde. A ver... Diego, llega tarde, Diego. Bueno. Esperen que retomo la pantalla. ¿Percepciones de la realidad están viendo ustedes? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno. Percepciones de la realidad. Entonces, tu marco de percepción define tu realidad. Esta humildad que decíamos de lo que miramos es nuestra percepción. Y el pensamiento crítico, hablamos de que todos pensamos de distinta manera, este proceso mental tiene distintos estilos. Profe. Y intentamos... ¿Sí, le escuchó? ¿No está pasando? Soy Janet. Me tuve que conectar desde otro teléfono porque el mío como que no arrancaba, pero soy Janet Modón. Ah, bueno. Gracias. Estamos entonces definiendo el pensamiento crítico, lo pensamos como un razonamiento que implica ideas, percepciones y emociones. Dijimos que Ennis lo define como un pensamiento razonable y reflexivo, se centra en el pensar y en el hacer. Estamos hablando de pensamiento crítico, ya no hablamos de pensamiento. El pensamiento es este conjunto de ideas que vienen a nuestra mente, intentando relacionarnos con el contexto del exterior. McPeck dice que es una propensión a implicarse en una actividad con escepticismo reflexivo, esta idea de la duda, ¿se acuerdan que ayer hablábamos también? De estar dudando permanentemente de si yo lo que veo es lo que veo. Y esta idea de Halper, que es la que más se acerca a nuestra definición que necesitamos en enfermería, que es un pensamiento deliberado y dirigido a un objetivo. Entonces, para empezar a definir el pensamiento crítico, es un pensamiento, y esto casi siempre lo preguntamos en los finales, es un pensamiento deliberado, esto es, yo me dispongo a pensar críticamente, dirigido al logro de objetivos, a buscar problemas, decimos, que pretendemos emitir juicios basados en evidencia. Estas evidencias corresponden a los hechos que son contrastables. Cuando decimos hechos contrastables, decimos en nuestra enfermería, sería datos que viene otro enfermero a buscarlo y los va a encontrar de la misma manera. No son opiniones, no son conjeturas o suposiciones, son datos que podemos, varias personas, varios observadores, deberían llegar a la misma evidencia, a través de las mismas herramientas. ¿En qué se basa? Bueno, se basa en los principios de la ciencia y el método científico. También hablamos de métodos ayer,
El pensamiento crítico requiere desarrollar estrategias que maximicen el potencial humano y compensen estos problemas que tenemos como seres humanos causados por nuestra propia naturaleza. Esta idea de que percibimos el mundo de acuerdo a nuestras historias, nuestras experiencias, nuestros valores, nuestras creencias personales. Y son tan arraigadas estas creencias que pensamos que son la verdad de todos y es nuestra verdad. Por eso cuando nosotros opinamos tenemos que decir, a mí me parece, y siempre intentar dar esta primer inicio o esta introducción a nuestras opiniones. A mí me parece, o según mi punto de vista, o como vamos a hacer inferencias, sospecho que... Bueno, para ser pensador crítico, dijimos, uno nace pensador crítico o se aprende. Dijimos ayer entonces que no se nace pensador crítico, uno lo debe aprender. En general nosotros nacemos pensantes, eso sí, no podemos... no necesitamos aprenderlo, pensamos todos, pensamos aunque no querramos, seguimos pensando. A veces nos atormentan los pensamientos, pero para ser pensador crítico existen habilidades. Este es un grupo de habilidades que Alfaro Lafebre nos invita a que transitemos. Esta es una autora que usamos en esta materia, usamos para ver este tema. Pero bueno, van a encontrar otras habilidades de otros autores también. Halpern es uno también que propone otras habilidades, pero todas estarían más o menos relacionadas con estas habilidades que vamos a hablar ahora. La primera habilidad que tenemos que ensayar es identificar asunciones. ¿Qué es esta cuestión de identificar asunciones? Las asunciones es información que nosotros damos por garantizada y que se presenta como un hecho sin evidencias. Es una de las primeras habilidades que tenemos que identificar, las charlamos un poquito hoy, cuando dijimos los que nos aparece como realidad puede estar sospechado. Esta persona que apareció respirando de manera agitada, el enfermero tuvo una asunción que dio por garantizado que todos los pacientes que tienen dificultad para respirar o agitación tienen problemas respiratorios. Esa es una asunción. Vamos a dar otra, un ejemplo. En el pase de guardia, la enfermera informa que el paciente tiene dolor. Ante la pregunta de una integrante del equipo en el pase de la localización, esta responde, no le he preguntado, pero debe ser en el sitio de la incisión, ya que lo operaron esta mañana. En este caso, el dolor puede estar relacionado con un montón de otros problemas y no necesariamente con la cirugía. ¿Cuál es la asunción que hizo la enfermera que dio el pase de sala? ¿Cómo describirían la asunción que hizo? ¿Qué información Que ella dio por asumió, Claro, a ver. que ella asumió que era por la herida quirúrgica. Claro, sería como en general, o generalizando la asunción, sería que todos los pacientes que tienen dolor postoperado, sería con la herida quirúrgica. ¿Estamos? Estarían relacionados siempre con la herida quirúrgica. Y el dolor a veces, el dolor es muy amplio el concepto, y si uno no coteja esa información, ¿cómo la cotejarían ustedes? Y preguntando en dónde realmente está el dolor, sin Claro. asumir cuál es la causa. Evitar la seria asunción, entonces ir al paciente y decir, che, en todo caso la enfermera le dirá, mirá, no le pregunté, vamos a ir a ver. Sospecho que puede ser la herida quirúrgica, casi siempre es la herida quirúrgica, pero no te lo puedo asegurar. Entonces, evitemos hacer asunciones, iremos a buscar más cantidad de datos. ¿Y por qué esta cuestión del dolor? Porque, bueno, porque las intervenciones van a cambiar a partir de la asunción que yo haga. Va a ser distinta la intervención de un dolor relacionado con la herida quirúrgica, de un dolor relacionado con tensión muscular, con cefalea que se presenta el paciente porque está muy asustado. Seguramente va a requerir intervenciones distintas. Tal vez con ejercicios podemos resolver alguna cuestión, y si no, el tipo de medicación también. Tal vez un paciente necesita un opiáceo y otro necesita un AINE, para este caso. Bueno, esto de las asunciones
Recuérdenlo, hay varios ejercicios que vamos a hacer o que podemos llegar a proponerles, el ejercicio de las asunciones, pero son muy comunes, estén atentos porque permanentemente estamos intentando, aparecen en nuestra cabeza esta idea lineal de ponerle oxígeno a los pacientes cuando vemos un solo dato, y hablamos de, ayer decíamos lo de la taquicardia, ¿se acuerdan? De un paciente con taquicardia. Entonces, la enfermera va corriendo a avisarle al médico que el paciente tiene 130 de frecuencia cardíaca, y entonces el médico le pregunta, ¿usted le controló la temperatura? Ah, no, ahora voy. Le controló la temperatura, 40 grados de temperatura. Ah. La enfermera esta se fue corriendo porque pensó que era algo cardíaco. Y en realidad el aumento de la frecuencia cardíaca estaba dado por el aumento de la temperatura, que es una respuesta fisiológica normal frente al aumento de temperatura. En todo caso habrá que bajar la temperatura. El problema cambia, ya no es un problema cardíaco, sino que es un problema de regulación térmica. ¿Se entiende esto de la identificación de asunciones? Casi siempre lo hacemos con pensamiento lineal a eso. Un dato solo, intentamos hacer conclusiones. Siempre busquen, y esto también está dentro del método clínico que usan los médicos no hacen, cuando hacen diagnóstico médico, aunque todo esté amarillo, dice dice cuacuá, no se atreven a decir pato, dicen puede ser un pato, puede ser un ganso, puede ser no sé, otra ave, ¿no? Un cisne. Siempre dan oportunidad que pueda hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque están también signados por esta tentación de hacer asunciones, de rápidamente llegar a la conclusión. Entonces, oblíguense a no hacer asunciones, a pensar rápidamente que el problema es uno solo, o que el problema viene desde un solo dato o desde una sola evidencia. Siempre intenten buscar mayor cantidad de evidencia antes de llegar a una conclusión diagnóstica. Sobre todo cuando hagan diagnósticos de tipo reales que requieren, en general, de mucha evidencia. En este caso siempre damos el ejercicio de los ojos muy abiertos. Hay un diagnóstico que es, bueno, el patrón respiratorio ineficaz, tiene una característica definitoria que es ojos muy abiertos. Nos reímos siempre con mis colegas porque si uno tomara esa sola evidencia de la Nanda, dice, bueno, ¿y qué? Todos los pacientes con ojos muy abiertos uno le puede decir que tiene patrón respiratorio ineficaz. Y no, ojos muy abiertos es un dato, pero además tiene que tener otros datos. Tiene que tener taquipnea, tiene que tener respiración en balancín o descoordinada, o tiene que tener sensación de falta de aire, disnea. Entonces, cuando uno junta mayor cantidad de datos, ahí podemos llegar a atrevernos a decir que este paciente tiene un patrón respiratorio ineficaz. Esto es juntar bastante información para llegar a la conclusión diagnóstica, evitando hacer asunciones. Digo esto porque también suele pasar con los estudiantes que hacen diagnósticos enseguida. De un solo dato ya hacen un diagnóstico real. El paciente tiene fiebre y ya hipertermia. Listo, un diagnóstico. Y bueno, yo ese diagnóstico lo guardaría para los pacientitos que tienen convulsiones febriles, porque en realidad la solución no la tenemos nosotros, salvo podemos hacer medios físicos, pero tampoco va a ser una solución demasiado efectiva. Segunda habilidad. ¿Dejó de presentar usted? Porque no hay presentación. Ah, a ver, se me fue. Ya vuelvo. Denme un segundito. Vamos a compartir de vuelta. No, se fue solito, ¿eh? No lo quería interrumpir, por eso no, se lo dije antes. No, interrumpa, tranquila, no hay problema. A ver, denme un segundito. Va. No me deja ahora. Para compartir, deben otorgar los permisos necesarios. Deben otorgar los permisos.
Bueno, disculpen, son problemas técnicos. Me dejó de dar permiso para compartir, no sé por qué estaría pasándome. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomarnos 5 minutos. Voy a cerrar yo el Meet y les voy a pedir que entren de vuelta en 5 minutos. Voy a ver si lo puedo resolver y continuamos. ¿Les parece? Disculpen, pero... Bueno. Bueno, Bueno, profe.